Ok. Bien, entonces vamos a analizar cómo obtener la función de transferencia de un circuito dado. ¿Sí? La función de transferencia no es otra cosa más que lo que se conoce como la ecuación característica de un circuito, es decir, la ganancia de un sistema. La función de transferencia es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, o sea, la proporción que hay entre el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Eso es todo lo que es la función de transferencia, ¿sí? Entonces la función de transferencia nada más es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Vamos a calcular la función de transferencia para un circuito dado, es decir, para este que es el circuito que hemos estado analizando todo el semestre. Entonces voy a obtener la función de transferencia de este circuito. Profe, ¿puede grabar la clase o le ponemos nosotros para grabar? A mí no me da la opción, si les da a ustedes pónganla, yo ya estoy grabando la clase con Kazam. Ah, gracias, profe. Ujú. Ok. Entonces vamos a hacer la función de transferencia de este circuito. Función de transferencia. Ya dijimos que la función de transferencia pues no es otra cosa que el voltaje de salida en el dominio S sobre el voltaje de entrada en el dominio S. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para un circuito dado, pues puedo conocer el voltaje de entrada, pero a lo mejor no conozco el voltaje de salida. ¿Sí? A lo mejor para este circuito no conozco el voltaje de salida. Entonces, voy a comenzar expresando el voltaje de salida en términos de otros elementos que sí pueda calcular o conozca. En el caso de este circuito, el voltaje de salida, ¿por qué podría reemplazarlo? Por el voltaje en el capacitor. Así es, el voltaje de salida lo puedo reemplazar por el voltaje del capacitor. ¿Sí? Y el voltaje del capacitor, ¿cómo lo podría encontrar? Suponiendo que tuviera el voltaje de entrada, ¿cómo podría encontrar el voltaje del capacitor? Con el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia. Sí, pero si no conozco esos términos, ¿cómo lo podría hacer? O sea, ¿qué circuito es este? Si tenemos dos resistencias en serie, ¿cómo puedo calcular el voltaje que cae en una resistencia? O sea, está bien lo que me están diciendo. El voltaje del capacitor es el voltaje de entrada. ¿Sí? Es el voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia. Eso está bien. ¿Sí? Pero, ¿qué otra fórmula hay para calcular el voltaje del capacitor? Con un divisor de voltajes. Con un divisor de voltajes. ¿Por qué no estoy haciéndolo con el voltaje de la resistencia? Porque necesitaría calcular la corriente del circuito. En cambio, con un divisor de voltaje puedo hacer el cálculo directamente con los elementos que tengo aquí, es decir, valores de las, entre comillas, resistencias y valores de voltajes. ¿Sí? Es más simple. Nada más que aquí pues no hay resistencias. ¿Qué hay? Impedancia. Impedancias o reactancias. Entonces, el voltaje del capacitor lo voy a encontrar por divisor de tensión. Y habíamos dicho que el divisor de tensión me dice que el voltaje de entrada, esto ya lo vieron en circuitos, perdón, en circuitos eléctricos, ¿sí? El voltaje del capacitor pues es el voltaje de entrada que multiplica a la proporción de las resistencias, o en este caso de las reactancias, que es la reactancia que me interesa, la del capacitor, entre la suma de las reactancias totales, que es nada más XR más XC.
Ahí está. Esa es una expresión para el voltaje de salida en términos de elementos que ya conozco. Voltaje de entrada, reactancia capacitiva y reactancia resistiva. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. Seguimos. Entonces, pues lo que voy a hacer es ya nada más reemplazar este valor por el del voltaje de salida que tenía en la expresión original. Entonces, me traigo mi expresión original, que era esta, y pues voy a reemplazar el voltaje de salida con la expresión que acabo de encontrar. Y me va a quedar así. Ahora, ya que tengo esas expresiones, ¿qué puedo simplificar? B y S. ¿Cómo se simplifica? Pues se dividen el uno al otro. Ujú, Quedaría como 1 por ujú. Entonces me quedaría, se eliminan los B y S, ¿sí? Y pues esto me quedaría así. Mi expresión de la función de transferencia pues está en términos de las reactancias. Y eso pues no es novedad. Siempre la función de transferencia es básicamente la proporción que hay entre la impedancia de salida con respecto a la impedancia total, sea cual sea la impedancia de salida. ¿Sí? O sea, función de transferencia, pues por lo general es impedancia de salida entre impedancia total, o reactancia de salida entre reactancia total. Y ya. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora pues es ya darle valores a estos elementos. Ya habíamos dicho que la impedancia capacitiva, ¿cómo la calculaba? El inverso ¿De qué? de la capacitancia, en este caso 2F, ¿no? El inverso de 2F. Vamos a dejarlo indicado. Es el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia. Y tengo también la reactancia resistiva y esa cómo la calculaba. Esa era tal cual, ¿no? Era la resistencia. Ujú. Ok. Entonces, pues ya nada más reemplazo estos dos términos en la ecuación de la función de transferencia. Entonces, mi ecuación de la función de transferencia va a quedar así. Es impedancia capacitiva y quedamos que la impedancia capacitiva pues es 1 sobre o el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia sobre la impedancia resistiva, que quedamos que es la resistencia, más la impedancia capacitiva, que ya vimos que es esto. ¿Sí? Ahí está mi función de transferencia. Listo, ¿nadie se ha perdido hasta el momento? Bien, seguimos entonces. Ahora voy a simplificar esta expresión. ¿Sí? Habíamos quedado que para simplificar las expresiones íbamos a multiplicar las fracciones complejas o las fracciones que me salen aquí por el neutro multiplicativo, o sea, C por 1. Y quiero que este neutro multiplicativo sea una expresión tal que, primero, me quite las S que están dividiendo, no quiero S dividiendo. Y segundo, me deje el circuito en términos de tau. Entonces, pues, la versión más útil que tengo del neutro multiplicativo es S por C sobre S por C.
¿Y esto a qué va a ser igual? En el numerador S por C por el inverso de S por C, ¿cuánto me da? 1. 1. En el denominador R por S por C, ¿cuánto me da? S por Dado tau. más 1. No. ¿Cuánto me da? S por tau más 1. S por tau más 1. Entonces esto me va a dar S por tau más 1. Y ya, esa es mi función de transferencia para un circuito RC. Esa es mi función de transferencia. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Entonces, esa es mi función de transferencia. Y ahora, ¿para qué quiero esta función de transferencia? Pues la función de transferencia me sirve para calcular la respuesta de los circuitos al escalón de voltaje con el script 3 de MATLAB. ¿Sí? Entonces, abren su MATLAB o su Octave. Y pues vamos a abrir el script 3. Ah, no se crean, es el script 2. Sí, es el script 2. Entonces abrimos el script 2. En el script 2 deben de tener algo así. Si no, pues modifíquenlo para que se parezca. Y pues lo que vamos a hacer es calcular la respuesta de un circuito RC. Calcular la respuesta de un circuito RC a un escalón de voltaje. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a alimentar la fórmula y los valores de este circuito. Los valores primero. La resistencia que tengo es de 5 ohms. Entonces aquí le pongo 5 en R. Y mi capacitor es de 2 faradios. Entonces le pongo 2. Reviso mi definición de tau. ¿Sí? Y pues ahí está. Es un circuito RC. Entonces tau es R por C. Listo. Definimos numerador y denominador. Esta es mi función de transferencia. ¿Sí? Voy a borrar ya lo demás. Entonces, bueno, vamos a subir. Y ok. Entonces, para esta ecuación, el numerador, ¿cómo va a quedar? En el numerador, pues tengo, si se fijan, nada más un 1. Entonces mi numerador va a quedar así, 1. Siempre los polinomios que forman mis fracciones o mis funciones de transferencia los debemos de ordenar de S mayor a S menor. ¿Sí? De S mayor a S menor. Entonces, aquí este 1 del numerador está multiplicando a una S. No. No. Sí, está multiplicando a S a la 0. O sea, estamos asumiendo que ese 1 está multiplicando a S a la 0. ¿Sí? Entonces, esa es la S más baja que tengo en el numerador. Por lo tanto, es la que queda en la extrema derecha. Abajo, ¿cómo tengo las S ordenadas? Tau está multiplicando. Déjenme pasarla para acá. Tau está multiplicando a S. ¿Esa S a qué exponente está? A la A 1. la 1. ¿Y el 1 está multiplicando a S? Ah, sí, a la 0. S a la 0. Entonces, en el numerador, pues nada más me va a quedar mi 1. Y en el denominador,
pues me va a quedar lo que esté multiplicando a la S de más alto nivel, que en este caso es tau, coma, y pues el 1 que está multiplicando a S a la 0. ¿Sí? Ahí está mi numerador y denominador. Ahora, aquí pongan atención porque aquí es donde van a cometer muchísimos errores y se van a equivocar. ¿Sí? Supongan que tuviera una ecuación diferente. Supongan que tuviera una función de transferencia de esta forma. Tengo 2 S cúbica más 3S sobre 4S cuadrada. A ver, permítanme tantito. Sí, es que los barros son con metal de producto son de 30 segundos, no saben conectar algo que tendrán dos cosas. Ah, eso es bueno. Pues es de este. Me comí el espejo y me saqué esto. Entonces, ya te considero espejo porque ya luego vengo a saber para que platiquemos chido de Cuídate. Nada. Ok, ahora sí. Entonces abajo tengo 4 S cuadrada. Bueno, vamos a ponerla como... Sí, 4S cuadrada más tau S y ya. ¿Sí? Supongo que esa es mi función de transferencia. En el numerador, ¿cuál es la S de más alto nivel o la S de más alto exponente? Al cubo. Cubo. ¿Por cuál factor se está multiplicando? Por 2. Por 2. Coma. ¿Hay S cuadrada? No. No. Entonces, su lugar se tiene que respetar. Si no hay S cuadrada, vamos a asumir que arriba tengo 0 por S al cuadrado. Entonces, respeto el lugar de la S cuadrada. Coma. ¿Hay S a la 1? Sí, ¿Cuál es el factor que la multiplica? 3. 3. Coma. ¿Hay S a la 0? Sí. No. Bueno, No hay S a la 0, entonces respeto su lugar. Pongo un 0. Abajo, en el denominador. ¿Cuál es la S de más alto nivel? al cuadrado ¿Por qué factor se está multiplicando? por 4. 4, coma. ¿Hay S a la 1? ¿Por qué factor se está multiplicando? Por tau. Bien. ¿Hay S a la 0? No. Entonces respeto su lugar. ¿Sí? Así se llenan los vectores de los numeradores y denominadores. ¿Se entiende? Bien, entonces, pues mi numerador y denominador van a quedar así. 1 sobre tau, 1. Y esa es mi función de transferencia. Y pues eso lo voy a alimentar acá en Octave o en MATLAB. ¿Sí? Ya que definí mi tau, pues
defino mi numerador, que va a ser 1, defino mi denominador, que va a ser tau, 1. Defino una función que va a utilizar el comando tf, que es transfer function o función de transferencia, que va a definir una función de transferencia usando el numerador y el denominador que yo alimenté. Y finalmente voy a usar el comando step, que me va a graficar la respuesta de esta función a un escalón de voltaje de 1 volt. Entonces corro el script y aquí está mi respuesta, ¿sí? Eso significa que si tengo este circuito, ¿sí? Que si tengo este circuito y le alimento un escalón de voltaje de 1 volt, pues esta va a ser su respuesta en voltaje y en tiempo, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Bien. Ok, ahí está mi función de transferencia de un circuito RC. Y pues aquí está lo mismo que acabamos de hacer en las diapositivas, por si lo quieren revisar, ¿sí? Ahora, voy a cambiar el ejemplo, ¿sí? Voy a cambiar el ejemplo y vamos a hacerlo con un circuito RL, ¿sí? Vamos a hacerlo con un circuito RL. Ahí está un RC y vamos a hacerlo con un RL. Bien. Entonces, función de transferencia, la ecuación de la función de transferencia nunca va a cambiar, siempre es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿sí? Ahora, vamos a darle valores a los elementos. Vamos a decir que pues R va a ser igual a 5 ohms. Y que L van a ser, pues vamos a darle 2 henries. Ahí está, R 5 ohms y L 2 henries. Ahora, voltaje de salida. El voltaje de salida en paralelo con quién está. Ya no está en paralelo con el capacitor. ¿Con quién está en paralelo? Con la bobina. Con la bobina. Entonces ya no es BC, es BL. Y el voltaje de entrada, pues lo podríamos seguir calculando con esta ecuación. ¿Sí? Es válido. Pero es más fácil hacerlo con la del divisor de tensión. ¿Y cómo queda el divisor de tensión? Pues el divisor de tensión ahora es voltaje de entrada por ¿cuál es la impedancia que me interesa? Del inductor, XL. ¿Y cómo calculo la impedancia o la reactancia total? R más SL. XR más XL, ¿sí? O sea, reactancia de la resistencia más reactancia de la bobina. Reemplazo en la función de transferencia y pues me va a quedar XL y acá XL. ¿Sí? Y pues igual se eliminan los voltajes de entrada y esto me va a quedar como XL sobre XR más XL. Ahí está. Y pues ya nada más me falta calcular las reactancias. Quedamos que la reactancia inductiva era la frecuencia angular por la inductancia. Ahí está. Entonces acá hago los reemplazos y voy a decir que mi función de transferencia entonces va a quedar como S por L sobre R más S por L.
Ahora, quiero dejar esta ecuación, voy a multiplicarla por el neutro multiplicativo y quiero dejarla igual en términos de tau. Aquí no hay S dividiendo que eliminar, entonces nada más quiero dejarla en términos de tau. ¿Cuál es la tau de un circuito RL? L entre R. L entre R, entonces quiero que quede como L entre R, o sea que las L's queden dividiéndose entre R's. ¿Cuál es el neutro multiplicativo por el que tendría que multiplicar esta ecuación para que me dé eso? O sea, para que me dé en términos de tau. 1 sobre R. Si la multiplico por 1 sobre R, que divida a 1 sobre R, pues vamos a ver lo que me va a dar. SL por 1 sobre R, ¿qué me da? S. SL por 1 sobre R, ¿qué me da? S por tau. S por tau, ¿sí? Me va a dar S por tau. Entonces acá arriba me va a quedar, o lo que es lo mismo, tau por S. ¿Sí? Y abajo, R por 1 sobre R, ¿cuánto me da? 1. 1. Y SL por 1 sobre R, ¿cuánto me da? Tau S. Tau S, entonces es 1 más tau S, o lo que es lo mismo, tau S más 1, no importa el orden de los factores. ¿Sí? Entonces mi numerador cambia, pero mi denominador se queda igual. ¿Sí? Y ahí está, esta es mi función de transferencia para un circuito RL. Ahora voy a configurar numerador y denominador. ¿Cómo queda el numerador? ¿Cuál es la S de mayor exponente en el numerador? A la 1 ¿Y por qué factor se está multiplicando? por tau. Tau, muy bien, coma. ¿Hay S ¿Cuál es la S de menor valor? S a la 0. ¿Hay S a la 0 ahí? No. Respeto su lugar. En el denominador, ¿cuál es la S de mayor valor? O de mayor exponente. A la 1 ¿Y por qué factor se está multiplicando? por tau. Por tau. ¿Y cuál es la S de menor exponente? A la 0 ¿Y por qué factor se está multiplicando? 1. Por 1. Entonces, mi numerador y denominador quedan así como están ahorita. ¿Sí? Tau, 0 sobre tau, 1. Entonces vamos a alimentar eso en MATLAB. Primero, ya no tengo capacitor. ¿Qué tengo? Bobina. Inductor. Inductor o bobina. Y pues es igual de 2 henrys. Mi tau ya no es R por C. ¿Cómo calculo la tau de este circuito? L entre R. L entre R. ¿Y el numerador cómo quedó ahora? Tau 0. Tau, 0. Tau, 0. Y pues lo demás se queda igual. Entonces corro el script. Y esta es la respuesta de un circuito RL a un escalón de voltaje, que es lo que hicieron ustedes manualmente con Excel, por ejemplo. Aquí está. Esta es la respuesta del circuito a un escalón de voltaje. Bien, ¿dudas hasta el momento?
Ok, vamos a continuar entonces. Bien, entonces de tarea, me van ustedes a calcular las funciones de transferencia, igual, mismos valores, resistencia de 5, bobina de 2, resistencia de 5, capacitor de 2, pero inviertan el orden de los componentes, es decir, en lugar de un circuito RL, un LR, ¿sí? LR, o sea, la bobina aquí, la resistencia acá. Y en lugar de un circuito RC, un circuito CR, capacitor aquí, resistencia acá. ¿Sí? Me van a calcular esas dos funciones de transferencia de tarea. Seguimos. Bien. Ahora vamos a ver ya por fin una aplicación de todos los circuitos que hemos estado viendo. Si se fijan, hemos estado analizando los mismos dos circuitos, el RL y el RC, a lo largo de todas estas semanas. Entonces vamos a ver ya para qué se utilizan estos circuitos. Vamos a ver filtros pasivos de primer orden. Y esto que vamos a abordar en esta última parte de la sección lo pueden encontrar en el libro de William Haidt, en la sección 14.7, que son filtros pasivos. El objetivo de esta y la siguiente clase pues van a ser que ustedes diseñen y valoren filtros pasivos de primer orden y pues que ya resuelvan circuitos en frecuencia compleja. Vamos a ver, filtros pasivos de primer orden. Un filtro como tal es un circuito que se encarga de o dejar pasar o dejar bloquear ciertas señales, o dejar pasar o bloquear ciertas señales, ¿sí? O sea, este circuito, un filtro, va a rechazar ciertas señales y va a permitir que otras lo atraviesen. Aquí en la imagen tenemos la representación, primero en la figura A, del funcionamiento de un filtro pasa-bajas ideal. Hay varios tipos de filtros. El primero que vamos a ver es el filtro pasa-bajas. En la figura B tenemos el símbolo del filtro pasa-bajas. Si se fijan, ahí tenemos dos senoidales y tenemos la senoidal de arriba tachada porque el filtro pasa-bajas pues se supone que nada más debe dejar pasar las frecuencias bajas. Para el filtro pasa-bajas vamos a tener una frecuencia de corte que voy a llamar WC, la frecuencia angular de corte, y esta frecuencia marca lo que se conoce como la frontera entre la banda de paso y la banda de paro. La banda de paso son el conjunto de frecuencias o de señales con frecuencias dadas que pueden pasar sin problemas a través del filtro. La banda de paro son todas las señales que no van a pasar a través del filtro, ¿sí? Por ejemplo, supongan que yo tengo un filtro pasabajas y le pongo una frecuencia de corte de 1 kHz, ¿sí? Si mi frecuencia de corte es de 1 kHz, significa que todas las señales desde 1 Hz hasta 1 kHz van a pasar por mi filtro, ¿sí? O sea, el filtro las deja pasar, pero las señales con frecuencias arriba de 1 kHz van a ser detenidas por el filtro, por eso es la banda de paro. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ahora vamos con el filtro pasa altas. El pasa altas deja pasar altas frecuencias. Funciona al revés que el filtro pasa bajas, ¿sí? Si se fijan en el pasa altas, tenemos también una frecuencia de corte, pero este filtro deja pasar señales, aquí está el símbolo, si se fijan tiene dos senoidales, la de abajo tachada porque solo deja pasar altas frecuencias. Entonces, este filtro, si yo defino una frecuencia de corte otra vez de 1 kHz, lo que va a pasar es que frecuencias de 1 kHz o superiores, cualquier frecuencia superior, idealmente pasan a través del filtro sin que éste los afecte. Pero frecuencias, señales con una frecuencia menor a 1 kHz van a ser
detenidas por el filtro. ¿Queda esto claro? Bien. Ahora tenemos el primer filtro complejo, o el primer filtro de segundo orden que vamos a revisar más adelante. Este es un filtro pasabanda, ¿sí? Si se fijan, este filtro tiene dos bandas de paro. Vamos a tener, por lo tanto, dos frecuencias de corte. Este filtro va a dejar pasar señales cuyas frecuencias estén entre la primera y la segunda frecuencia de corte. Supongamos que yo defino estas frecuencias como 1 kHz y 10 kHz. Eso significa que cualquier señal cuya frecuencia esté entre 1 y 10 kHz pasa por el filtro sin problemas, pero las frecuencias que tengan, las señales que tengan frecuencias por debajo de 1 kHz o por arriba de 10 kHz van a ser bloqueadas. ¿Se entiende esto? Bien. Y el último filtro que tenemos es el filtro supresor de banda, rechazabanda o eliminabanda. ¿Sí? Este filtro va a tener una banda de paro y dos bandas de paso. Este filtro funciona al revés que el filtro pasabanda. En este filtro hay una banda o hay un rango de frecuencias desde la frecuencia de corte 1 hasta la frecuencia de corte 2 que se rechazan y todas las demás frecuencias pasan a través de mi filtro. Por ejemplo, si otra vez defino esto como 1 kHz y 10 kHz, eso significa que señales por abajo de 1 kHz o por arriba de 10 kHz pasan por el filtro, pero todo el rango intermedio no lo va a hacer. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver ya los filtros reales, ¿sí? Los filtros no ideales. Aquí tengo yo mi filtro pasabajas y aquí tengo la respuesta ideal y la respuesta real. La respuesta ideal en azul y la respuesta real en rojo. ¿Sí? Este filtro ya lo vimos, de hecho. Este filtro ya lo vimos. Este lo vimos. Cuando hablamos de la reactancia del capacitor. Si se acuerdan, pues voy a tener un circuito RC. ¿Sí? Voy a tener un circuito RC en mi sistema. ¿Sí? Tengo un circuito RC. Voy a tener un circuito RC. Ahí está. Tengo mi circuito RC. Y pues este circuito se alimenta con una señal oscilante, habíamos dicho. Y dijimos que el circuito RC pues iba a presentar un comportamiento de esta forma. Enciendo mi fuente de voltaje, el circuito se empieza a cargar, o sea, se carga el capacitor y tarda T sub L segundos en cargarse totalmente. ¿Sí? Si yo espero que el circuito se cargue completamente, o sea, que mi capacitor se cargue, y apago la fuente de voltaje, ¿cuánto voltaje dijimos que íbamos a ver a la salida? La salida está en paralelo con el capacitor. ¿Cuánto voltaje? Si la entrada son 10 volts, ¿cuánto voltaje se ve a la salida cuando apague la fuente? El voltaje que tenga en el capacitor en ese momento, Por eso, si el voltaje se cargó completamente, ¿cuánto sería eso? 10. 10 volts, ¿sí? Entonces, si apago mi circuito, mi fuente de voltaje aquí, pues a la salida voy a ver 10 volts. Ahora, subo la frecuencia de oscilación de la fuente, o sea, la apago antes, la apago más rápido, la conmuto más rápido. Aquí el capacitor se alcanzó a cargar completamente. Sí.
Entonces, ¿cuánto voltaje voy a ver a la salida si apago la fuente aquí? 10. 10. Subo más la frecuencia de oscilación. ¿El capacitor se alcanzó a cargar completamente? No. No. Entonces, si aquí hay nada más 9 volts en el capacitor, ¿cuánto voltaje voy a ver a la salida? 9. 9 volts, ¿sí? Y subo más la frecuencia. ¿El capacitor se alcanzó a cargar completamente? No. Vamos a decir que ahí son 4 volts. O sea, llegó hasta 4 volts. ¿Cuántos volts veo a la salida? 4. 4. Entonces, si ya recordamos eso, este es el comportamiento de ese circuito. Si se fijan, aquí tengo voltaje contra frecuencia, frecuencia angular. Bm es el voltaje de entrada, ¿sí? Mi voltaje máximo de entrada. Y aquí tengo esta línea anaranjada que representa el voltaje de entrada. Cuando mi frecuencia es baja, que es lo que acabo de ver ahorita, cuando mi frecuencia es baja, el voltaje de salida pues es el mismo que el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque el capacitor se está cargando a todo su potencial. Pero conforme voy aumentando la frecuencia de oscilación de la fuente, el capacitor va a reducir su tiempo de carga. Bueno, se va a reducir el tiempo que tiene el capacitor para cargarse y no se va a alcanzar a cargar completamente. Entonces va a empezar mi salida a caer de nivel. Conforme aumente la frecuencia, pues el capacitor se carga menos, se carga menos, se carga menos. Y pues lo que va a pasar es que si sigo aumentando la frecuencia, el voltaje de la salida va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, ¿sí? Hasta que llegue a un valor cercano a cero. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces vamos a decir que aquí son 10 volts. Si por ejemplo por aquí son 9 volts, ¿dónde está el otro volt que falta aquí en la salida? ¿Ya se consumió? ¿Quién lo consumió? La resistencia. Ese volt está cayendo en la resistencia. O sea, el voltaje que no está en el capacitor tiene que estar en la resistencia. Solo tengo dos componentes. Si por acá, por ejemplo, mi voltaje de salida son 2 volts, ¿dónde están los otros 8 volts? ¿En la resistencia? En la resistencia. Entonces, el voltaje que yo no vea aquí en la salida se está quedando en la resistencia. Por eso no se ve en la salida. Ahora, habíamos manejado el concepto de tau. Tau es un valor donde nosotros decimos que el capacitor, en el caso de la tau de un circuito RC, llegó al 70.71% de su voltaje final. ¿Sí? Por ejemplo, si mi entrada son 10 volts, el voltaje final de mi capacitor pues son 10 volts, o sea, es lo máximo a lo que se puede cargar. Entonces, tau es cuando el capacitor llegó a 7.071 volts. Esa es la tau. Y 5 taus, o sea, el tiempo que tarda el capacitor en cargarse al 70.71% es tau. Y 5 taus es lo que tarda el capacitor en cargarse completamente. Ahora, ¿pero por qué utilizamos tau? Esto lo van a ver ustedes en la cátedra de la materia. Lo van a ver cuando analicen voltaje RMS. Y pues se los van a explicar en relación al inverso de la raíz cuadrada de 2. Pero esto tiene un origen empírico, tiene un origen práctico. ¿Cuál es el origen de este punto 7071? Este valor viene de la potencia que entrega el circuito a la salida. ¿Sí? De la potencia que entrega mi circuito a la salida.
Cuando ustedes hacen cálculos de potencia en circuitos eléctricos, cuando los hacían, esa materia ya la llevaron, ¿cómo calculaban la potencia de un circuito? Voltaje por corriente. Voltaje por corriente, muy bien. Ahora, aquí estamos hablando también de la potencia, pero estamos hablando de la potencia que entrega este circuito a la etapa de salida. ¿Sí? Entonces, necesito calcular la potencia en términos de cosas que no cambien. No puedo calcular la potencia, o no debería calcular la potencia, en términos de la corriente, porque la corriente de salida de este circuito pues va a depender de la corriente que le demande la siguiente etapa. Si la siguiente etapa le demanda 20 miliamperes, pues este va a entregar 20 miliamperes. Si la siguiente etapa le demanda 1 ampere, este va a entregar 1 ampere. Y así. Entonces la potencia no la puedo calcular en términos que dependan de otros circuitos. ¿Qué otra fórmula tienen ustedes para calcular potencia? Podría ser B por B sobre R. Permítanme tantito. Regreso. Hola, buenas tardes. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué otra fórmula para calcular potencia hay? No es B por B sobre R. Sí, o sea, reemplazamos la corriente por su ecuación de la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Entonces, eso me va a dar voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Sí? Y esa fórmula sí me sirve. ¿Por qué? Porque estoy calculando la potencia que entrega el circuito en base al voltaje que sale del circuito y a la impedancia del circuito. ¿Sí? Y el voltaje, no importa que conecte a la salida del circuito, el voltaje que entrega de salida pues no va a cambiar sustancialmente. Y pues la impedancia de mi circuito, bueno, la resistencia no va a cambiar, nada más aquí no tengo resistencia, aquí tengo impedancia. ¿Sí? Aquí tengo impedancia. Entonces, esta ecuación la puedo reemplazar por voltaje al cuadrado sobre la impedancia. O lo que es lo mismo, la impedancia pues es la reactancia total. ¿Sí? Ahí está. Ahora, vamos a hacer un cálculo muy simple. Les voy a dejar el cálculo sencillo. ¿Sí? Vamos a decir que la impedancia, ¿sí? Lo voy a regresar aquí a impedancia. Vamos a decir que la impedancia del circuito son 10 ohms. ¿Sí? Esa es la impedancia del circuito. ¿Cuánto es el voltaje que está entrando ahorita a mi circuito? 10 volts. 10 volts. ¿Sí? Entonces, me voy a regresar acá y vamos a ver, si yo estoy aquí, o sea, cuando el capacitor se alcanza a frecuencias bajas, que es cuando el capacitor se alcanza a cargar perfectamente, ¿cuánto voltaje sale del circuito? Los 10 de entrada. Los 10 volts. Entonces, por aquí pues salen, en realidad no salen exactamente los 10 volts, pero salen casi los 10 volts. Entonces, vamos a decir que mi voltaje, ¿sí? Vamos a cambiar por voltaje de salida.
Vamos a decir que mi voltaje de salida pues van a ser 10 volts en esa parte. Entonces digan ustedes, la potencia ¿cuánto va a ser? Pues son 10 volts al cuadrado sobre 10 ohms. ¿Eso cuánto les da? 10 watts. Eso me da 10 watts. Ahora, si se fijan, conforme subo la frecuencia, va bajando el voltaje de salida porque el capacitor se alcanza a cargar menos y menos y menos. Entonces, este punto de aquí, que es la tau, lo vamos a llamar la frecuencia de corte. Aquí es donde va a estar mi frecuencia de corte. Si se fijan en el circuito ideal o en la respuesta ideal, en mi frecuencia de corte mágicamente debería desaparecer toda la señal de la salida. Pero cuando se hicieron se determinaron estos criterios, los ingenieros que los determinaron dijeron, con que llegue al 70% del voltaje de salida, con eso voy a decir que ya estamos en la banda de paro. ¿Pero por qué? O sea, esto se ve todavía mucho voltaje. O sea, ¿cuánto es el 70.71% de 10 volts otra vez? 7.071 volts. Entonces todavía es mucho voltaje. ¿Por qué decimos que ya estamos en la banda de paro? Vamos a ver por qué. Si yo cambio este voltaje y digo, en lugar de 10 volts son 7.071 volts, ¿cuánto es mi potencia de salida ahora? Casi 5. Por los decimales que estoy obviando, 5 watts. Entonces, ¿la potencia cuánto cayó? A la mitad. A la mitad. Eso es el detalle importante. Este punto se escoge, el punto 7071, porque es cuando el voltaje, la potencia de salida, cayó a la mitad. O sea, perdí el 30% del voltaje, pero perder el 30% del voltaje significa perder el 50% de la potencia. Entonces yo digo, ¿sabes qué circuito? Pues si ya nada más me estás dando la mitad de la potencia o incluso menos, pues ya voy a decir que tu salida o el voltaje que me estás entregando ya no me sirve. Por eso se escoge el punto 7071. Es donde la potencia de salida cae a la mitad. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y dónde está esta frecuencia de corte? Pues está en el inverso de tau. ¿Sí? Está en el inverso de tau. Entonces mi frecuencia de corte es el inverso de tau. Ahí está. Pero claro, esta frecuencia de corte está en radianes por segundo o nepers. La frecuencia usualmente en qué valor, en qué magnitud se maneja o en qué unidad se maneja. En hertz. Entonces, para convertir de hertz a nepers o radianes por segundo o al revés, pues esto que ya lo debieron de haber visto en métodos matemáticos, la frecuencia en radianes por segundo o nepers es 2 pi veces la frecuencia en hertz. ¿Sí? Ahí está. Ahí ya tengo mi expresión en términos de hertz. Y ahorita estamos hablando de un circuito RC. Entonces, la tau en un circuito RC, ¿cómo se calcula? R por C. R por C, muy bien. Ahora, supongan que yo les pido a ustedes que diseñen un filtro. Ya podemos diseñar un filtro. Quiero que diseñen un filtro con una frecuencia de corte de 100 Hz. Quiero que diseñen un filtro con una frecuencia de corte de 100 Hz.
¿Qué es lo que deben de hacer primero para empezar a calcular ese filtro? ¿Qué es lo que pueden encontrar inmediatamente? La frecuencia de corte. La frecuencia de corte ya se la estoy dando, son 100 Hz. El tau. La tau, ¿sí? O sea, ya tienen la frecuencia de corte, entonces podemos despejar, o sea, ya tengo este, desconozco este, entonces despejamos. ¿Cómo queda la ecuación si la despejo para tau? Sería el inverso de 2 tipo de C. Ujú. Tau, pues es el inverso de 2 por pi por la frecuencia de corte. O lo que es lo mismo, ya tenemos valores numéricos, el inverso de 2 por pi por 100 Hz. ¿Y esto cuánto les da? A mí me salió, es con radianes, ¿verdad, profe? Mm, pues ahí hagan el cálculo directamente, o sea, no hay que convertir a radianes. Me salió 0.00159. Ajá, pero dénmelo en expresión, o sea, con sufijo o prefijo. Milis, kilos, nanos, picos. 1.59 milis. Ujú. Entonces, mi tau ahorita son 1.59 milisegundos. Entonces ya tengo el valor de tau. Con el valor de tau, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué me falta saber? RC. Necesito conocer los valores de los componentes. Entonces, ahorita los desconozco, pero con tau puedo encontrarlos. El problema es que tengo dos incógnitas, R y C. Esto se resuelve dándole valor a uno de los componentes. Yo le voy a dar un valor arbitrario. ¿Qué valor les voy a dar o a quién le voy a dar valores? Pues depende del circuito que estén haciendo. La recomendación siempre es darle valores al componente más raro de conseguir en la vida real, o sea, al componente más difícil de encontrar en las tiendas. De los capacitores y de las resistencias, siempre los capacitores son los que tienen menor variedad. ¿Por qué? Los capacitores nada más vienen en valores de 1, 2.2, 3.3 y 4.7 y múltiplos de eso, que serían por ejemplo 10, 22, 33 y 47. O 100, 220, 330 y 470, 1000, 2000, 3300 y 4700, ya sean micros, picos, nanos o octofaradios. ¿Sí? Las resistencias, en cambio, vienen en una cantidad muchísimo más amplia de valores. Las resistencias pues vienen en valores de 1, 1.2, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.1, 3.3 y así hay un montón de valores diferentes. Entonces díganme, ¿cuál de esos dos componentes es más difícil de encontrar para un valor preciso? El capacitor. El capacitor. O sea, si yo tuviera que escoger entre armarme o conseguir un capacitor de 16.57 micros o una resistencia de 16.57 kilos, es más fácil conseguir o hacer una resistencia de 16.57 kilos. Entonces le vamos a dar valor a nuestro capacitor, ¿sí?
Es el más difícil de encontrar, entonces escojo un valor sencillo de encontrar, uno que ya tenga yo incluso. ¿Qué valor de capacitor quiere? Escojan un valor para el capacitor. ¿Dos? No hay de 2. Bueno, sí hay de 2. ¿2 qué? ¿Faradios? No, un valor real. Ah, Hay de 2.2. Escojan 2.2 qué. Faradios. Los capacitores usualmente los encuentran en valores de micros, entonces voy a escogerlo por ustedes. 2.2 microfaradios. ¿Sí? Ahí está, ese es el valor que voy a escoger para el capacitor. Si nunca han comprado un capacitor, esos son los valores usuales. 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 22, 33 y 47. 100, 220, 330 y 470. Ok, entonces con eso ya puedo despejar la ecuación y pues puedo encontrar el valor de la resistencia. Entonces, si despejo la ecuación para la resistencia, voy a tener que la resistencia va a ser igual a la tau entre la capacitancia, o lo que es lo mismo, .59 milisegundos entre 2.2 microfaradios. ¿Y esto cuánto les da? Hagan la operación. Dividan 1.59 entre 2.2. ¿Cuánto les da? Daría 722.72. 722.72 y pues estos son ohms. O lo podemos aproximar a 723, redondeando. Ahí está. Eso significa que si yo ensamblo este circuito con una resistencia de 723 ohms y un capacitor de 2.2 microfaradios, debería de tener un filtro pasabajas a 100 Hz. Entonces vamos a verificar eso. Voy a iniciar el simulador. Y pues vamos
poner aquí el voltaje, la resistencia y el capacitor. Luego tierra aquí, tierra acá, conectamos, conectamos, conectamos y conectamos. Voy a ponerle nombres a los nodos. Entrada, y salida. La resistencia quedamos que era más o menos de 723 ohms. Vamos a verificar que en realidad no es así, o sea, el simulador va a introducir aleatoriedades o desviaciones en los valores para simular una resistencia real. ¿Por qué? Porque en el mundo real, pues si yo compro una resistencia de 720 ohms, nunca va a ser de 720 ohms, va a ser de más o de menos ohms, ¿sí? Entonces el simulador va a introducir esa incertidumbre. Y mi capacitor, que quedamos que era de 2.2 micros, y mi fuente de voltaje, ¿sí? Vamos a darle una fuente senoidal con una amplitud de 10 volts y la vamos a mandar exactamente a la frecuencia de corte, la vamos a mandar a 100 Hz. Y voy a editar el análisis de Spice. Si son 100 Hz significa que la fuente oscila 100 veces en un segundo. Entonces, si quiero ver nada más un par de oscilaciones, vamos a decir que le voy a dar 0. Y sería una centésima de segundo para ver una oscilación, o sea, 0, 0, 1, ¿sí? O sea, 0, 1. Ahí, una centésima de segundo. Con eso vería una oscilación. Entonces, si quiero ver dos oscilaciones, pues le doy 2. O lo que es lo mismo, 20 milisegundos. Tiempo para empezar a guardar datos desde 0. Y máximo paso, vamos a ponerle 100 nanosegundos. ¿Sí? 100 nanosegundos. Entonces, con eso debería de poder ver dos oscilaciones completas de mi fuente ahorita que estamos en la frecuencia de corte. Voy a correr la simulación. Ahí están mis dos oscilaciones. Y si mido el voltaje de la salida ahorita debería ser el 70.71% de 10 volts, o sea, deberían ser 7.071 volts. Ahí está mi voltaje de salida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi voltaje de salida? Pues ahorita no estoy seguro. Vamos a añadir un comando measure para no sé qué, es Spice Directive. Vamos a añadir un comando measure que sería .meas en el análisis transitorio y vamos a llamar a la salida Vout, ¿sí? Y pues va a ser el máximo valor del voltaje en el nodo de salida desde 0 hasta 20 milisegundos, que es donde termina mi simulación. 20 milis. Y ya. Ahí está. Corro otra vez la simulación. Ahí está. Y vámonos a View, a Spice Error Log. Y aquí está. Entran 10 y ahorita están saliendo 7.5635, o sea, más o menos 7.56 volts. 7.563 volts. ¿Cuánto debería salir si estamos en la frecuencia de corte? 7.071. 7.071 volts. Entonces me está saliendo más voltaje del que esperaba. Es normal, o sea, siempre va a haber desviaciones en los componentes. Lo que hago es aumentar, o sea, si quiero bajar el voltaje, aquí, en un circuito RC, si quiero bajar el voltaje, aumento la resistencia. Entonces, vamos a aumentar la resistencia a 800 ohms. Corro otra vez la simulación,
View. Y vámonos al Spice Error Log. Y ahí 7.29 volts. Entonces sigue bajando. O sea, ya está más bajo, pero todavía está muy alto. Entonces lo vamos a mandar a 1K. ¿Sí? Vamos a mandarlo a 1K. Corro la simulación. Y vamos a ver. Y revisamos el Spice Error Log. Y ya me pasé. Ahora estamos en 6.65 volts. Entonces era menos de eso. Arreglo otra vez la resistencia. Vamos a mandarla a 900. View. Hacemos la simulación. Ahí está mi simulación. Y pues vamos a revisar otra vez el Spice Error Log. Y todavía estoy muy alto. O sea, estoy en 6.96. Ya casi, pero todavía estoy muy arriba. Vamos a mandarlo a 850 ohms. Corro simulación. View, Spice Error Log. 7.12. Entonces hay que subirlo poquito. Y pues este es el chiste de esto. Ajustar su resistencia hasta que les dé el voltaje esperado. View, Spice Error Log. Y ya me dio 7.092. ¿Sí? 7.092. Lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y pues ahí vamos a decir que ya ajusté, ya calibré mi filtro. Y ya estoy en la frecuencia de corte al valor que debería estar. ¿Sí? Es decir, ya me está dando más o menos el 70.71% en mi frecuencia de corte. Ahora, ¿cómo verifico que el filtro sirva? Pues vamos a subir y bajar la frecuencia. Este es un filtro pasaqué otra vez. Pasabajas. Entonces, si bajo la frecuencia, ¿qué debe pasarle al voltaje de salida? Nada. No. Bueno, pues va a disminuir la frecuencia, pero va a pasar todavía. Por eso, pero ahorita estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí. Si bajo la frecuencia, ¿qué le pasa al voltaje de salida? Aumenta. Entonces, vamos a bajar la frecuencia. La voy a bajar a 50 Hz. Vamos a ver. Vamos a bajarla a 50 Hz. Y el voltaje de salida debe aumentar. Lo ejecuto y si se fijan, efectivamente el voltaje de salida aumenta. ¿Hasta dónde aumenta? Vamos a ver el error log. Pues se elevó hasta 8.7 volts. O sea, de 7.09 volts a 8.7. Entonces ahí está. Si bajo todavía más mi frecuencia, debe aumentar todavía más el voltaje. Entonces vamos a mandarlo, por ejemplo, a 35 Hz. Corro la simulación y el voltaje de salida debe parecerse cada vez más al de entrada. View, Spice Error Log. Y ahorita mi voltaje de salida ya está en 9.26 volts. ¿Sí? Ahora lo regreso a la frecuencia de corte, que era en 100 Hz. Si aumento todavía más la frecuencia, ¿qué le va a pasar al voltaje de salida? Va a bajar, entonces lo verifico y voy a mandar ahora la frecuencia de salida hasta, perdón, la frecuencia de la fuente hasta 1 kilo. Corro la simulación y pues si se fijan, ahí están mi voltaje de salida y mi voltaje de entrada. El voltaje de salida cayó mucho. Vamos a ver cuánto cayó. Y pues ahorita tengo de salida nada más 1.4 volts. ¿Sí? Aumento todavía más la frecuencia. Vamos a mandarlo por ejemplo a 2K. Y debe caer todavía más el voltaje. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto es mi voltaje de salida? 0.78 volts. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Lo que está pasando ahorita
lo que está pasando ahorita es que como nos estamos moviendo hacia adelante en la frecuencia o estamos incrementando la frecuencia, pues el voltaje de salida va a disminuir. ¿Qué tanto disminuye? Esta pendiente que ven ustedes aquí es constante. Y esta pendiente tiene una inclinación aproximadamente de menos 20 decibeles por década. ¿Eso qué significa? Cada vez que yo aumento la frecuencia una década desde la frecuencia de corte, la salida va a caer 20 decibeles. Los decibeles los deben de ver también en la cátedra. Si no, pues no se preocupen. Un decibel es 20 logaritmo de la salida contra la entrada. ¿Sí? Es 20 veces el logaritmo de la salida. O sea, es nada más una medida logarítmica. ¿Por qué se usan los decibeles? Porque los decibeles son adimensionales, o sea, los decibeles no tienen que ver con voltaje, ni con potencia, ni con corriente, ni con decibel, con audio. Los decibeles son adimensionales. Y además, los decibeles me ofrecen la ventaja de saber que cada vez que caen 3 decibeles cae la mitad de la potencia. Esta de aquí, esta es una caída de 3 decibeles. ¿Sí? Cada vez que la salida cae 3 decibeles, decimos que se perdió la mitad de la potencia que teníamos. ¿Sí? Cada vez que caen 3 decibeles, decimos que se perdió la mitad de la potencia. Entonces, en la siguiente década, voy a tener estos 3 decibeles menos otros 20 decibeles de pérdida. ¿Sí? Menos otros 20 decibeles de atenuación. ¿Qué son las décadas? Las décadas es cada vez que aumento la frecuencia 10 veces. Por ejemplo, ahorita ¿dónde está mi frecuencia de corte? En 100. En 100. La siguiente década es cuando yo aumente la frecuencia 10 veces. ¿Dónde es la siguiente década? En 1000. Eso significa que cuando yo aumente la frecuencia a 1000 Hz, o sea, 1 kHz, la salida debería caer 20 decibeles. Cada 3 decibeles es la mitad de la potencia. Entonces, vean. 20 decibeles dividan 20 entre 3. ¿Cuánto les da? 6.6. Vamos a redondearlo a 6. Eso significa que 20 decibeles es la mitad de 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 la potencia que tenía. ¿Sí? ¿Eso cuánto es? O sea, dividan, tenía 10 watts originalmente de potencia, dividan eso a la mitad y luego 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 a la mitad, o sea, 6 veces. ¿Cuánto les da? 0.156. Uh-huh. ¿Dónde sería la siguiente década después de 1000 Hz? A los 10. No. Sí, a los Sí, 10.000, ¿no? 10.000 Hz, 10 kHz. Entonces ahí voy a tener otra pérdida de otros 20 decibeles, o sea, de lo que tenía, otra vez la mitad de 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 la mitad. ¿Sí? Entonces, cada vez que suba una década la frecuencia, la salida va a caer otros 20 decibeles. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ok. Ahora, para poder simular esto, ¿sí? Nosotros podemos ver esa gráfica aquí en la simulación. ¿Qué necesito para ver esa gráfica? O sea, para no estar moviendo aquí la frecuencia y subiéndola y bajándola y verificar que el circuito esté funcionando. Para verificar el circuito vamos a hacer un tipo nuevo de simulación, Edit, Spice Analysis, y nos vamos a ir acá a AC Análisis. ¿Sí? Nos vamos al análisis de AC. Le vamos a dar aquí en tipo de barrido y le vamos a dar por décadas. ¿Sí? Tipo de barrido y por décadas. Y número de puntos por década, pues vamos a poner una cantidad altita, vamos a poner, para que se vea suavecita, 100 puntos por década. ¿Sí? Frecuencia de inicio, pues vamos a iniciar en 1 Hz
Y frecuencia de paro, vamos a decir que quiero ver nada más hasta la siguiente década. Entonces, si mi frecuencia de corte es en 100 Hz, ¿dónde es la siguiente década? En 1000 Hz. En 1000 Hz. Entonces, vamos a mandarlo hasta 1 kHz. Y ya, ok. Y pongo mi análisis por acá. Ahí está. Tengo que hacer una modificación a la fuente también. Clic derecho. Y aunque parezca ilógico, la fuente senoidal no me sirve para hacer análisis de corriente alterna. El análisis de corriente alterna lo especifico acá donde dice Small Signal AC Analysis. Y vamos a ponerle una amplitud. Vamos a ponerle un volt. ¿Sí? Podemos ponerle cualquier valor, pero lo voy a dejar en un volt. Y ya, es lo único que voy a añadir. En Small Signal AC Analysis, un volt. Ok. Y corremos la simulación. Y mido nada más el voltaje de salida. Y aquí está la respuesta de mi filtro. ¿Sí? Esta es la respuesta de mi filtro. Aquí van a tener ustedes la contrariedad de que se les enciman dos gráficas. Esta que está punteada, que se alcanza a ver punteadita, esta de aquí, es la fase de la señal. ¿Sí? El efecto de que tengamos un capacitor aquí en el circuito es que va a retrasar y va a adelantar la frecuencia de la señal que está saliendo. ¿Sí? ¿Por qué atrasa o adelanta la frecuencia? Pues porque el capacitor, acuérdense que tarda un tiempo en cargarse. Entonces, ese tiempo que tarda en cargarse desfasa la señal de salida. ¿Sí? Desfasa la señal de salida. Y acá tenemos la respuesta de mi filtro. Entonces, si se fijan aquí en 100 Hz, más o menos sí tenemos una caída de 3 decibeles. ¿Sí? Aquí tenemos una caída de 3 decibeles. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí está mi circuito AC. Bueno, mi análisis en AC para mi circuito RC pasabajas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Bien. Entonces, si no hay preguntas, falta todavía ver otros circuitos, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente clase continuamos. Si no hay ninguna pregunta, entonces pues sería todo y nos vemos el jueves. Gracias, profe. A ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego.